8 de la mañana, 29 minutos. Gran revuelo ha causado en las últimas horas la decisión de la Corte Constitucional frente al caso del exministro de Agricultura, André Felipe Arias, concediéndole la posibilidad de impugnar una sentencia de 17 años de prisión. Por eso, a esta hora de la mañana, saludamos al presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos. Magistrado, buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días para todo el equipo Noticias Caracol y para toda su teleaudiencia. Estoy totalmente a su disposición y quiero decirles que es un inmenso placer estar en la compañía de ustedes. Muchísimas gracias, magistrado. ¿Qué responderle al presidente de la Corte Suprema de Justicia que dijo: respetamos y acatamos, pero no respetamos, no compartimos la decisión que ha adoptado la Corte Constitucional al concederle la posibilidad de que se le revise la sentencia al exministro Arias? Le respondo lo siguiente: respeto profundamente la percepción que ellos puedan tener en torno a esta decisión, pero la verdad debemos reconocer también y subrayar que en el mismo comunicado o boletín están advirtiendo: no estamos de acuerdo, pero vamos a cumplir esta sentencia como hay que cumplirla. Y casi al concluir el mismo comunicado advierten: nosotros, partiendo de la base de que defendemos la institucionalidad, igualmente defendemos la decisión y cumplimos la decisión de la Corte Constitucional. Cosa distinta es que uno no esté de acuerdo con una decisión. Esto es normal en las discusiones jurídicas y es más, cada que hay tensión de derechos y tensión de intereses, se da en estos planteamientos. Yo acepto, yo cumplo, pero no comparto. Total de que creo que la Corte está haciendo, en este caso, lo que cree ellos que en su percepción deben hacer, están sometiéndose a la decisión. Pero algo que nos parece muy importante: no hay choque de trenes. Quienes estaban pensando que esta iba a ser la gran hecatombe de la jurisdicción en Colombia, ya ellos han advertido que nos vamos a someter a esta decisión. Decisión que es decisión, digamos, de una vocación constitucional del más alto tribunal que tiene el país en asuntos constitucionales. Ellos son el más alto tribunal del país en la jurisdicción ordinaria. Claro, precisamente por eso muchos dicen que hay un choque de trenes. En la justicia ordinaria, que era la competente para juzgar a André Felipe Arias, prácticamente ya lo había hecho y no había nada que hacer, había cosa juzgada, esto ya estaba en firme, no había reversa. Y ahora la Corte Constitucional, 7 años después, dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia, decide emitir este fallo, permitir la segunda posibilidad de revisión de esta sentencia del exministro André Felipe Arias, solamente en ese caso puntual de él. ¿Por qué? Déjeme decirle 3 cosas. La primera: cuando la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia, lo hizo bien, con las reglas que había. Nosotros hemos dicho que debemos partir de que ahí hay una regla de corrección de la sentencia. Tiene presunción de acierto, tiene presunción de legalidad. Y además notificada y ejecutoriada, está en firme. Ello no quiere decir que con la dinámica y el avance que tiene justamente nuestras instituciones jurídicas, como hoy por hoy se da, en ese evento nosotros tenemos que partir, por ejemplo, como lo hemos hecho aquí, de lo que significan nuestros, digamos, regulaciones constitucionales internas, pero además de lo que significa el bloque constitucionalidad para nosotros. Pacto San José de Costa Rica, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, y de esta suerte encontramos que un caso igual, hablando de esto, del bloque constitucionalidad, un caso igual que se juzgó precisamente frente a Surinam, estoy hablando de la sentencia que se falló en el caso de Liscat Ali Alibus frente a Surinam. Se dijo en un caso que parece calcado de este, digo, mire, sí, no obstante que este ciudadano, un ciudadano de altísima jerarquía, fue juzgado por el más alto tribunal del país, no obstante ese privilegio, porque puede llamarse privilegio para algunos, debe tener el derecho a una doble conformidad. Esto aparece el 30 de enero del 2014, no lo había antes, no había un referente igual antes, y es a partir de allí cuando entonces la Corte dice: debemos entender que existe una doble conformidad. Pero déjeme agregarle un segundo punto: esto no es intempestivo, esto no es de un momento para otro. Recordemos bien que esto ha sido una larga evolución. Baste con tener presente la sentencia C792 del 2014, donde la Corte Constitucional dijo:
hay doble conformidad, y exhortó al Congreso para que hiciera una regulación sobre esto. El Congreso, dentro de sus competencias, hizo una regulación que produjo el acto legislativo número 1 del 2018, advirtiendo todo lo que haya de aquí en adelante, de 2018 en adelante, tendrá doble conformidad. Pero no hay seguridad jurídica, se lo pregunto por lo siguiente, pues porque evidentemente, aunque el fallo es interpartes, es solamente en el caso concreto del exministro Arias, muchos como él, que gozaban del fuero y fueron juzgados en una única instancia, pues van a decir, yo también presento mi tutela. Juan Diego, yo no puedo negarle a un ciudadano lo que le concedo a otro cuando está bajo las mismas circunstancias de hecho y de derecho. No podría hacerlo. Pero yo lo que quiero es que miremos la dimensión justamente en el contexto. Esto no es el Leviatán. Esto no es finalmente el Apocalipsis. Si nosotros miramos lo que puede haberse dado entre el año 2014 y el año 2020, usted encontrará entre 29, 30 sentencias, algo así. Por revisar 30 sentencias no se produce el desquiciamiento jurídico de la jurisdicción de un país como el nuestro. Pero si se hiciera como lo propuse yo en la sala plena, que cubriera desde 1991, que fue cuando se promulgó nuestra Constitución, también con una norma que podría verse de esa forma, si hiciera eso, tampoco sería la hecatombe. Ahora, ese derecho no es una veleidad, no es un capricho, es un derecho internacionalmente reconocido de que quien sea condenado en única instancia o quien por primera vez conozca una sentencia que nunca pudo ser impugnada justamente porque no había un superior jerárquico, tenga derecho a una doble conformidad. Entonces, aquí hay unos debates que se dan, por ejemplo, la cosa juzgada, la inseguridad jurídica. También los magistrados que salvamos el voto, lo supamos entre otras cosas por esas razones, porque diciendo, habiendo cosa juzgada, este debe ser un tema que lo regula el Congreso de la República. Pero la verdad es que la mayoría entendió que no, aquí se cumple la voluntad de la mayoría. Yo defiendo la sentencia porque es la sentencia de la Corte Constitucional, y en ese evento la Corte dijo lo siguiente: no obstante que la sentencia esté en firme, el hecho de que esté en firme no impide que un ciudadano pueda tener derecho a que un juez revise esa decisión cuando ha sido de única instancia o cuando lo han sorprendido con una decisión que por primera vez ve frente a la cual no hay recurso de apelación. Bueno, pues es Alberto Rojas Ríos, magistrado presidente de la Corte Constitucional, a esta hora de la mañana, aclarando la decisión de este alto tribunal constitucional referente al caso polémico del exministro Arias. Gracias, magistrado, por este contacto con Noticias Caracol. Bueno, quedo a su disposición. Un saludo para su teleaudiencia y para su buen equipo, que seguiré siendo de ustedes un aliado para cuando me necesiten. Les deseo un buen viernes a todos. Mil gracias. Igualmente, magistrado, para usted. 8:37 de la mañana.